Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una charla muy interesante. Yo creo que les va a interesar. Yo creo que va a ser de gran ayuda, de gran bendición para muchas personas que quizás no estén involucradas en profecía bíblica. Yo creo que esto les va a llamar la atención, así como hace muchos años atrás a mí me llamó mucho la atención siendo pequeño, siendo niño, y que cada vez que uno profundiza en estudiar acerca de la visión de Nabucodonosor, que luego interpreta, ¿cierto?, el profeta Daniel, realmente nos muestra el panorama y el esquema que viene al mundo. Bien, hoy día hay muchas interpretaciones. A veces la gente no quiere interiorizarse en el tema de la profecía porque hay muchos puntos de vista y hay algunos que se calientan la cabeza, por así decirlo, y al final desisten de poder investigar lo que es la profecía bíblica. Y desde acá les queremos recomendar y sugerir que inicie como un niño que recién está aprendiendo a leer o un niño que recién está iniciándose en sus primeras lecturas. De esa misma manera, nosotros tenemos que estudiar la Biblia sin ningún prejuicio y sin ningún concepto religioso previo. Bien, este tema de la visión de Nabucodonosor es lo que Dios, el Creador, bendito sea en su misericordia, le revela a un rey idólatra el plan que Dios tiene para la humanidad completa, queriendo demostrar a este rey que Dios tiene el control absoluto de los tiempos y de cómo van a suceder los años venideros. Nosotros esto lo encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 2. En el libro del profeta Daniel, capítulo 2 en adelante. ¿En qué consiste? Así en un resumen bien previo. Hubo un rey llamado Nabucodonosor. La historia es mucho más profunda porque Nabucodonosor llegó al poder, ¿cierto?, después del fallecimiento de su padre. Eso aparece en la historia secular, no aparece en la Biblia, sino que aparece ya como rey. Pero Nabucodonosor era un rey guerrero y que él, de todas las conquistas que él hizo, la mayoría fueron crueles. ¿Sí? Los babilonios tenían una costumbre, bueno, de todas las costumbres, era castigar a sus enemigos y sobre todo a sus enemigos. Yo digo dos veces porque lo que les voy a contar a lo mejor les va a parecer un poco chocante. Él hacía que antes de asesinar a sus enemigos, les cortaba, ¿cierto?, los testículos, ¿cierto? O sea, él mandaba a matar y mandaba a hacer esta práctica de cortar cabezas y de cortar los miembros viril a, eh, a cada hombre de los enemigos, y estos los colgaban en los límites territoriales para que aquel que se atreviera a invadir o intentar hacer la guerra a Babilonia viera cómo iban a quedar si son derrotados. O sea, esto aparece en la historia secular, ¿ya? Y esto puede quizás variar, pueden decir algunos no, esto es una palabra, es un eufemismo. El asunto que sea, sí se sabe que los babilonios demostraban un poder y una tiranía bastante grande. Y hoy día va a comprender por qué. Porque Dios, el Creador, permitió a los babilonios tener una amplia eh, conquista y muchos territorios, ¿sí? Y bueno, esta práctica de colgar, ¿cierto?, los miembros viril y la cabeza, ¿cierto?, de sus enemigos demostraba que Nabucodonosor tenía el poder absoluto. Dentro de esas visiones de conquista y de poder que él tenía,
Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo una preocupación de saber qué iba a pasar después de él. Y esto es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, porque la mayoría de los reyes le importa comer, beber, disfrutar, ¿cierto?, de su conquista, pero Nabucodonosor despertó en él algo que ni siquiera se encontró en medio de los hijos de Israel. Atención con esto es algo muy fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque muchas veces la mayoría de las personas piensa que los hijos de Dios o los creyentes son los únicos que tienen revelaciones. Resulta que la visión que tuvo Nabucodonosor fue una visión que Dios le mostró a un rey gentil, a un rey, no hablo de gentileza, hablo de gentil, sino que de pueblos extranjeros. A eso me refiero con gentil, y ahí viene la palabra gentiles. El rey tuvo una preocupación, no solamente de saber qué iba a pasar con él en su reino y después de él cuando él muera y parta de este escenario, que él sabía que iba a quedar, ¿cierto?, con su hijo o su descendiente, pero él hizo una pregunta interior que lo perturbó. ¿Qué va a pasar después? Atención con esto. Esto, hermanos, va a provocar a lo mejor algunos que ya saben o han leído la visión de la estatua del rey Nabucodonosor, pero nosotros intentamos ir más allá, más profundo, porque Dios a ninguno más anteriormente o antiguamente, antes de Nabucodonosor, le mostró la película clara de lo que iba a venir en el futuro. Y eso fue porque Nabucodonosor quiso preguntar a todas las divinidades si hay alguien que sabe realmente el futuro. Y no hablo del futuro como lo conocían los babilonios, porque los babilonios eran expertos en conocer el futuro. ¿En qué sentido? En que ellos se guiaban por la astrología, de poder ver los movimientos astrales, las estaciones, los tiempos, las constelaciones, cada cometa que pasaba por la Tierra, ellos querían saberlo. De hecho, ellos lo sabían. Tenían un departamento, especialmente una especie de CIA, FBI, como quiera llamarlo, se llamaban los caldeos. Los caldeos eran una casta sacerdotal y religiosa, mística, esotérica, que se dedicaba a observar los cielos para saber qué iba a venir al futuro. Pero aquí Nabucodonosor rompe el paradigma y dentro del esquema, y es que Nabucodonosor sabe que los tiempos cambian y que lo que él veía, ¿cierto?, en el cielo, eso se podía manejar o controlar de acuerdo a actitudes que el ser humano puede tener, acciones de libre albedrío, sino que él preguntó a cualquier divinidad que le respondiera, porque eso es lo que él se cuenta, y nadie le respondía. O sea, él hacía sus oraciones a cada divinidad y a los caldeos, ¿cierto? Pero él no les preguntó directamente qué iba a pasar, sino que indagaba en cómo podía él tener contacto con las divinidades, con los dioses, ¿cierto?, paganos que tenían ellos. Pero de pronto dice que su corazón se afligió. Su corazón se afligió. Y esa aflicción es una preocupación que dice que puede demudar el rostro. Demudar el rostro significa que es una preocupación que ya rompe toda la desconexión con el alma. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Y cuando el rostro se demuda es porque hay una desconexión con el alma, que luego el espíritu intenta poder reacondicionarse o configurarse, y ya como no logra encontrar esa conexión, ya el rostro de la persona entra en un estado de sonambulismo, por así decirlo. Nabucodonosor quiso preguntar si había alguien que ya conocía más allá del futuro de las estrellas. Efectivamente, su respuesta fue respondida, porque anteriormente ni siquiera los hijos de Israel
habían indagado tanto en poder preguntar ese tipo de preguntas. Eso es una lección para nosotros, porque a veces juzgamos a personas que no son creyentes, a veces juzgamos a personas que no están en una congregación o que no están afín con la espiritualidad, pero cada persona va a llegar a un punto que Dios va a identificar y va a reconocer que todas las personas, incluso hasta el más perverso, hasta el más malo de todos los malos, llega a un punto de colapso, un punto de quiebre. Y en este caso, Nabucodonosor, su punto fue saber el futuro, pero no como la adivinación babilonia, sino que él quiso ir más allá, su mente divagó por zonas espaciales de averiguar si había alguien que tenía el futuro escrito y que no se pudiera modificar. Esa era la visión de él. Porque él sabía que por el movimiento de las estrellas habían cambios, pero él lo quería preguntar algo, si había algo o alguien que tuviera el control, el dominio de saber el tiempo, que no fuera inamovible, o sea, que no fuera movible, sino que fuera inamovible. Por movimiento fractal, le llamaríamos así nosotros, el rey Nabucodonosor dijo, si yo aquí en la tierra soy el rey, el emperador del mundo conocido, el que dirige las estrellas o que gobiernan las estrellas, tiene que ser alguien mucho más poderoso. Ese alguien poderoso tiene el poder de revelar el futuro, y ese futuro, independiente si la persona cumple o no cumple, o si esa persona va a estar debajo del libre albedrío, él quería saber si había alguien que tiene un futuro inamovible. A Dios le impactó que un ser humano llegara a ese nivel. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en decir, este no es creyente, o esta persona no conoce a Dios, no está interesado. Va a llegar un punto que esa persona va a reflexionar tanto que incluso ni siquiera los mismos creyentes, ni siquiera aquella persona que ora o que ayuna, se ha llegado a preguntar cosas semejantes. Así que cuidado ahí, cuidado con juzgar antes de tiempo y decir, no, Dios no le puede mostrar algo a alguien, porque sí le mostró a alguien, pero no le mostró la interpretación. Le mostró lo que Dios va a hacer con la humanidad. ¿Y cómo se lo muestra? El relato está en Daniel capítulo 2, donde él dice que ve una estatua grandiosa, terrible y temible, que de acuerdo a la intención que dice el texto, es que él era muy pequeño, diminuto, frente a esa estatua, y que él la observaba con gran impotencia, y también la estatua gran imponencia, donde tenía distintos metales en el cuerpo. Atención, esto si quiere usted lo repasa, después del video lo puede ver. Dice que esta estatua estaba conformada por oro, por plata, por bronce, por hierro, y en los pies una mezcla de hierro y de barro cocido. Bien, hasta ahí llegamos. Y Nabucodonosor dice que despertó y no le contó la visión a nadie, porque él quería comprobar y confirmar si lo que realmente es la adivinación de los caldeos, la mejor y la superior de todas, o realmente hay un poder superior y divino que controla no solamente las estrellas ni el cielo, sino que también controla el planeta Tierra. O sea, te das cuenta a lo que el rey Nabucodonosor llegó, siendo un gentil, siendo un pagano, un idólatra, un asesino, un dictador, un emperador. Llegar a saber, a comprobar si realmente lo que él había soñado o visto en esta visión era realmente saber si él mismo, siendo un rey humano, quizás él era una simple marioneta. O sea, para llegar a esas conclusiones es porque el hombre tuvo que haber pensado largas noches del futuro. Por eso que Dios también le mostró.
Imagínate tú que una persona tenga una curiosidad y quiera saber qué pasa después de la muerte. O una persona que quiera saber realmente si nosotros, cuando morimos, podemos volver a la tierra o no. Imagínate, llegar a ese tipo de conclusión. ¿Qué hay más allá del infierno que ha predicado la religión? ¿Qué hay más allá del cielo? Estamos hablando de preguntas existenciales muy poderosas, que hay gente que se le hace esta pregunta interna y que Dios tiene todas las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Él llama, yo te cuento esto para que, como resumen, ¿cierto? Para que tú puedas ver que Él quiere comprobar si realmente la magia y la sabiduría de los caldeos es realmente superior. Y Él llama a todos sus brujos, hechiceros, caldeos, magos, intérpretes de sueños, intérpretes de visiones, y a todos. Y Él les dice, yo quiero que me cuenten la interpretación de un sueño que yo tuve, de una visión que yo tuve. Y de pronto estaban todos los caldeos y le dijeron, quiero que nos cuentes, rey, cuál fue tu visión, cuál fue tu sueño de lo que acabas de ver. A todo esto él había despertado aterrado, sí. Esto fue impactante para él. Tuvo muchos días sin comer. Y él les dice, díganmelo ustedes. Perdón, rey, tienes que decirnos a nosotros cuál fue tu visión y nosotros te vamos a dar la interpretación. Y él les dijo, no, yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo vi. Esta fue una discusión no de minutos, fue de largas horas a puerta cerrada. En discusiones, en filosofías, en esoterismo, en ocultismo. Llegaron a la conclusión, los hechiceros, los magos, los brujos, no hay poder humano, dijeron ellos, no hay poder humano que pueda meterse dentro de zonas tan ocultas. Solamente los dioses pueden ingresar allí. Bueno, les dijo el rey Nabucodonosor, como ninguno de ustedes me puede interpretar el sueño, entonces ustedes van a morir. Y no solamente eso, me voy a encargar de destruirles toda su familia, sus casas, sus castas y un montón de cosas. Les dice, bueno, el texto dice que Nabucodonosor amenazó con destruir sus casas, destruirlas. Pero cuando nosotros estudiamos la mística, cuando se refiere a casas, destruir casas significa voy a destruir su descendencia completa. Esto significa que iba a haber el árbol genealógico de los hijos, de los hijos, de los parientes, del primo, del tío, del abuelito. Todo lo iba a destruir para que no quedara ninguno. Quería, de cierta manera, acabar de inmediato con toda la falsedad y con toda la idolatría de una. O sea, llegó a un nivel que quiso purgar, extirpar, incluso hasta el núcleo mismo de la adivinación. Entonces, Nabucodonosor, amigos, la gente solamente lo muestra como un tirano, como un pagano, que es cierto, fue así. Pero llegó a un estado de conciencia tan potente que Dios dijo, lo que él está pidiendo, se lo voy a revelar, pero no le voy a dar la interpretación. Bueno, de toda esta calamidad que vino, estaban todos los caldeos y todos los hechiceros, magos, brujos, todo lo que tú, la casta de la creme. Estaban asustados, con miedo, con terror, nos van a matar, nos van a destruir, no solamente a nosotros, a nuestra familia, a todos. Resulta que hubo un hombre que dijo, yo conozco a un joven de los hebreos, deportados de Jerusalén, que tienen conocimiento y ellos dicen que el creador de ellos, Dios de todo el universo, puede revelar estos misterios. ¿Qué es lo que pasa? Que
va a hablar con Daniel. Daniel en este caso es el profeta. Esto, amigos, ojalá lo puedas buscar, léelo por ti mismo, porque es súper emocionante. Y dice, ¿sabes qué? El rey va, estamos asustados. ¿Por qué? Porque Daniel se da cuenta y le dice, oye, ¿por qué salieron todos los caldeos, los magos, los hechiceros, la alta élite? ¿Están asustados? Sí, porque el rey ha decretado asesinarlo a todos si no le revelan la visión que él tuvo. Daniel dice, hay un Dios que revela todos los misterios. ¿Y qué es lo que pasa? Que el profeta Daniel, no se manda las partes, como decimos acá en Chile. Mandarse las partes significa como que él no se quiso posicionar sobre los demás, sino que él pidió ayuda y le dijo a sus amigos, Misael, Ananías y Misael, Azarías, y recuerdo más los nombres caldeos, que son Sadrach, Mesac y Abednego. Ananías, Misael y Azarías, ahí están. Esos son los nombres hebreos. Ananías, Misael y Azarías son los nombres hebreos de los amigos de Daniel. Y los cuatro se dedicaron a pedirle a Dios que tuviera misericordia de la gente que iba a morir. Atención. Y que por favor les revelara la verdad, cuál fue la visión y cuál es la interpretación. ya te puedes imaginar lo que ocurrió. Bueno, en esa noche, el profeta Daniel se le mostró lo mismo y más al rey Nabucodonosor, porque cuando va, ¿cierto? Y despierta, le dice, llévame ante el rey, y imagínate tú, toda la corte, los caldeos, todos con miedo, porque si encontraban que Daniel era falso, morían todos en ese instante. Bueno, la humildad de Daniel hace lo que nosotros deberíamos hacer con respecto a conocer el futuro. Primero, en el relato de lo que me estoy acordando, usted lo puede leer, Daniel dice, mira, primero que todo, lo que tú viste en tu visión, no existe ningún hombre, ningún mortal que pueda interpretar ni mostrarte lo que tú acabas de ver. Con eso estaba cubriendo, ¿cierto?, a toda esta gente, salvándole la vida desde un principio, diciendo, no hay ser humano que pueda ingresar a estas zonas. No hay ningún ser humano. Segundo, el Dios del cielo quiso mostrarte lo que Él va a hacer con toda la humanidad. Y ya Nabucodonosor ya estaba transpirando ya de pie y mano. Tú, le dice, estabas inquieto por saber qué va a ocurrir en el futuro, y tú me entiendes de lo que estoy hablando, porque tú querías indagar que si hay alguien o algo que tiene el control absoluto del tiempo y de todo, la respuesta te acaba de llegar. Tú, rey, dice, viste una enorme estatua, y ya Nabucodonosor a esa altura ya sudaba entero, por hermano. Tú viste una gran estatua que estaba compuesta por distintos metales. La cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce o cobre, como le llaman algunas versiones, las piernas de hierro, y en los pies están los dedos, y los dedos de los pies de esta estatua estaba compuesto por hierro y barro cocido. Nabucodonosor ya se sacó la corona ya a esa altura. Pero lo que no dijo Nabucodonosor, viene Daniel y le dice, pero acabas de ver otra cosa, que viene una gran piedra desde el cielo cortada por mano,
y viene directamente a golpear los dedos de esta estatua, y toda la estatua cae a tierra y se hace 1000 pedazos. Y esa piedra que descendió del cielo se transformó en un gran monte, en una montaña gigante, y cambió toda la configuración del planeta. Ya a esa altura Nabucodonosor estaba de rodillas, hermanos. De rodillas estaba. Porque eso en su mente incluso se le había olvidado. Pudo meterse en la mente de el rey Nabucodonosor. Y hermanos, la historia nos viene a revelar que el profeta Daniel, ya con eso, ya como te digo, estaba postrado ya Nabucodonosor, pero le dice: todavía no termino. Te voy a dar la interpretación. ¡Wow, hermano! Esto ya es fantástico. Y ahí Nabucodonosor ya se le caían los pelos ya. Imagínate tú la impresión que tuvieron todos en el reino, hermano, porque esto fue noticia a nivel mundial, de todas las tierras de Babilonia, por un edicto que iba a hacer el rey, capturar a todos los caldeos de todo el reino, y el reino, estábamos diciendo, casi abarcando un gran sector del planeta Tierra. Le dice: la interpretación es esta. Solamente Dios, el Creador, ha revelado, y no hay hombre que pueda llegar a esos planos, solamente la misericordia del Creador, y lo deja bien claro. Dice: tú eres la cabeza de oro. Luego de ti va a venir un reino que va a estar compuesto de 2 fases. Después de ti vendrá un reino que tendrá, ¿cierto?, una afinidad con el vientre y el estómago. Y después de eso va a venir un reino terrible, poderoso, muy grande, que todavía ni siquiera está al alcance de que tú puedas comprender. Y después el resultado de ese reino va a ser que va a venir una constitución de países que son fuertes y países débiles. Luego va a venir un reino que no es de este mundo y que va a venir a destruir todos los reinos de la tierra. Tú te preguntas: este reino va a ser eterno, le dice el profeta Daniel. Este reino va a ser eterno. ¿Qué eterno? Eterno. Significa que no va a tener rivales, nunca va a desaparecer, jamás, porque es eterno. En ese reino es donde millones y millones y millones y millones y millones de almas estarán gobernando y viviendo en paz, en amor, en armonía, en felicidad, en placer, en todo lo que te imagines. Nabucodonosor dice que alabó a Daniel, lo coronó, lo puso... mejor léelo tú. La pregunta interesante es: ¿qué sucede ahora con la interpretación? ¿A qué se está refiriendo? ¿Dónde estamos nosotros? La pregunta interesante, esto es una charla por si acaso, amigos, no es un estudio. Esta imagen yo la saqué de internet, obviamente todo el material está en los libros, incluso está en la misma escritura, está en la historia general, y bueno, andaba buscando qué imagen se acercaba más a lo que son los estudios que hemos realizado, y encontré esta, que la encontré perfecta. No sé de quién será, pero las felicitaciones para aquella persona que logró encajar esto. Usted en internet va a encontrar un montón de fotos, imágenes que intentan hablar y explicar la visión que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Y dónde estamos nosotros? Que es lo más importante. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, efectivamente, como le dijo el profeta Daniel, Babilonia es el imperio de oro, la cabeza pensante, hasta el día de hoy. Luego viene el imperio medio persa, los medos y los persas. Por eso los 2 brazos de plata. El imperio griego, que fue el imperio de los placeres, de la filosofía,
y obviamente que estaba marcado por el vientre, porque en el vientre están los órganos genitales, está el placer de comer, el placer de degustar, y así eran los griegos. Y luego vino, ¿cierto?, las dos piernas representando al Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, y que cada reino fue sucesivamente pasando, y cada reino absorbió al otro. Por lo tanto, el Imperio Romano absorbió al griego, el griego al persa, el persa a Babilonia. Por lo tanto, todos quedaron concentrados en el Imperio Romano. La pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Precisamente, hoy nos estamos encontrando en los pies de esta estatua. La mitad de oro, la mitad de hierro y de barro cocido es una configuración que el mismo profeta dice. Como el hierro y el oro, el hierro y el barro no se pueden mezclar, se unirán por medio de alianzas, contratos. Alianza significa estos planes que hoy día vemos, estos planes, llamémoslo así, onunistas, de ONU, de tratados comerciales, OMC, foros, alianzas humanas, pero son débiles. Aquí la escritura dice que van a ser barro y hierro. Intentarán ser países muy fuertes y que intentarán unificarse con países débiles para tratar de hacer alianza. Pero el tema que hoy día encontramos es que la piedra, la roca, viene en camino. La roca viene en camino. Y aquí hay algo, amigos, que puede ser muy, muy impactante. Todos esperan que caiga un meteorito pronto, en algunos años, porque está profetizado. En Apocalipsis está profetizado que va a caer un gran meteorito y que va a cambiar el escenario de la Tierra y que sería el indicador que ya definitivamente ya no queda nada para el fin de los tiempos. La pregunta es, hoy día encontramos que somos esa parte de los pies y que está formado por 10 dedos. 10 dedos. Hoy día se está planificando y se está viendo cómo poder configurar el planeta en 10 zonas. Y no estoy diciendo 10 países, dije 10 zonas. Quieren formar, ¿cierto?, alianzas que estén conformadas, una que todo lo vea la salud, otro que todo lo vea el comercio, otro que todo lo vea la educación. 10 estamentos que serán barro. No hay solidez. Ni siquiera es metal, es barro. Amigos, que estás viendo esta charla, ¿dónde estamos nosotros? Si tú quieres saber si el Creador no tiene el control, la pregunta interesante es ¿por qué Dios le mostró una estatua y no le mostró otra cosa? Ustedes ven en ese gráfico, en esta pantalla, al Imperio Babilonia, al Imperio Persa, griego y romano, y que al lado de él hay un león con alas, hay un oso, hay un tigre, un leopardo, mejor dicho, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, y luego hay una bestia que no describe la Biblia qué es lo que es, pero la mayoría de los intérpretes bíblicos dicen que era una especie de dinosaurio, un monstruo terrible que va a estar al final de los tiempos. ¿Y eso dónde aparece? En el mismo libro del profeta Daniel, pero en el capítulo 7. Y dice que de la cuarta bestia van a salir 10 cuernos. Eso lo vamos a ver en otras charlas, ¿ya? Pero esto es para que tú te intereses en saber que el mundo se va a configurar en 10 zonas. 10 zonas. Algunos interpretan que van a ser 10 países, otros dicen que van a ser 10 reinos, otros van a decir, no, mira, son 10 estamentos públicos. Las interpretaciones que sean, pero todas apuntan a que va a ser parte de hierro y parte de barro cocido. Eso significa que van a ser débiles,
¿Qué significa? Que va a haber gente que va a dominar sobre los débiles. Lo está diciendo claramente. Hoy día la gente lucha, dice, ¿cuándo va a cambiar el gobierno? No va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en la configuración de los pies mezclado con barro y hierro. Eso significa que van a haber poderosos y van a haber barro. Eso significa que van a haber fuertes y débiles. Y el tiempo es corto. ¿Por qué? Porque la estatua está parada frente a esa configuración de pie. Pero viene la piedra, la gran piedra, que dice que va a destruir la estatua completa. Eso significa que van a haber señales y obviamente que van a venir desde el cielo. Desde el cielo gobiernan, hermanos. Porque la visión se la mostró Dios a Nabucodonosor y que después se la confirma al profeta Daniel, queriendo decir que Dios tiene el control absoluto de todo. Lo interesante es que eso significa de que yo me tengo que dejar humillar. ¿Me tengo que dejar humillar por la imposición? No. Porque lo interesante de esta profecía, es que el barro se puede pasar a ser hierro. Y el hierro se puede pasar por barro. Porque el texto insinúa que es algo que no está estable, está en constante movimiento. Por lo tanto, si tú y yo somos débiles, podemos ser fuertes como el hierro. Y si quedamos en este estado tranquilidad, ¿cierto? Y sin movimiento espiritual, vamos a pasarnos a ser barro, débiles. Entonces, por eso que la profecía del profeta Daniel en el capítulo 2, hermanos, es para hacer una investigación más profunda, porque tiene mucho más todavía. Ustedes tienen que estudiar profecía. No importa lo que diga de repente sus líderes, y digo no importa lo que digan sus líderes, porque yo fui testigo de eso, hermanos. Yo fui testigo, yo te puedo decir. Solamente fue un solo pastor, que recuerdo con harto cariño, la verdad, que me dijo un día, hermano, me gustaría que usted nos pudiera ayudar en poder capacitar a los hermanos para que aprendan el estudio de Apocalipsis y el estudio de profecía bíblica. Y lo pudimos hacer, pudimos estudiar. El asunto es que no lo estudiamos completo, porque luego vinieron los celos, y esto es algo inevitable que puede ocurrir, que vinieron los celos, porque la gente prefería venir a los estudios bíblicos de la profecía, y algunos no querían venir a las reuniones. Entonces yo dije que esto era un complemento. No puedo solamente dedicarme a estudiar solamente profecía sin yo hacer algo. Entonces también tengo que hacer la parte práctica. Y hoy día estamos compartiendo esta charla para que usted sepa dónde estamos. Estamos en los pies, así de simple. Pero estamos en los pies de esta estatua grande, pero estamos con la absorción de lo que fue el Imperio Romano, y el Imperio Romano absorbió al Imperio Griego, y el Imperio Griego al persa, y el persa al babilonio, conservando, ¿cierto?, sus esencias, y que nosotros pudiéramos interpretar, hermano, muchas cosas. Entre ellas, y antes de finalizar esta charla, por favor pon atención a esto que vas a escuchar. Por ahí alguien me preguntó, de acuerdo a la charla de esta serie, que se llama Avivamiento 2, así que te sugerimos y te recomendamos que puedas ver esa charla Avivamiento 2, que menciono que cada país es una parte del miembro del cuerpo humano a nivel planetario. Me preguntaron de dónde yo había sacado eso, y la verdad es que está en la misma escritura. Obviamente que la gente espera que aparezca de manera literal. Yo te puedo dar 2 citas bíblicas que tú tienes que abrir tu mente para comprenderla. Primero, aquí me está hablando que en esta estatua, en lo que vio Nabucodonosor y que luego vio el profeta Daniel y la interpretación del sueño, él le dice, tú eres la cabeza de oro, el imperio babilonio es la cabeza de oro, luego va a venir otro imperio después de ti, el imperio medio persa. Por eso que son 2, y por eso que son 2 brazos.
Luego va a venir el imperio del bronce o del fuego. ¿Por qué fuego? Porque el bronce cuando se calienta da una especie de rojizo y es precisamente que los griegos eran muy dedicados al placer y a la sexualidad y al desorden también. Son medios locos, extraños. El imperio griego antiguo, ¿ya? Y luego va a venir un imperio que va a estar conformado por dos fuentes. ¿Cuál? El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Y aquí nosotros podemos encontrar a Constantinopla y el imperio bizantino, que son el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. Y luego, desde ahí, vienen los pies, y ahí estamos nosotros. Entonces, los hermanos que vieron el video de Avivamiento 2, por favor, véanlo por favor de nuevo, si que quieren, si tienen tiempo. Si no, hágase el tiempo. Que nos muestra el Creador que Dios ve al planeta Tierra como una figura de estatua. Así, la cabeza de Babilonia, como ustedes ya saben. Eso significa que cada imperio tiene una energía. Y ahora, tú te preguntas, si tú buscas en un mapa, y sobre todo en el mapa bíblico, ¿dónde estaba ubicado el imperio romano? ¿Dónde estaba ubicado el imperio griego? El medio persa, el babilonio. Y los pies, te vas a dar cuenta de que cada uno de los países tiene una configuración. Tiene un metal, tiene una bestia asignada. Y bueno, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Pablo dice que todos nosotros somos miembros. No recuerdo si Pablo o Pedro, pero aparece en la Biblia que todos somos miembros del mismo cuerpo. Cuando dice miembros es porque cada miembro, como el cuerpo humano, cumple una función específica. Así como la novia del Cordero es una novia que cada parte cumple una función específica, lo mismo ocurre con el planeta, que cada país es un órgano. Entonces, aquí está demostrado que el Creador nos ve, pero le muestra a Nabucodonosor que es un ídolo. Eso significa de que el hombre va a ser destruido porque él se ha puesto como un ídolo. El hombre se ha puesto como un ídolo, intelectualmente como el oro, la fortaleza de la plata. Ustedes sabían que la plata, el elemento plata, es mucho más fuerte que el oro. Porque la mayoría, permítame, la mayoría es que piensa que el oro, el verdadero oro, mis amigos, para que ustedes lo sepan, no sé si usted vio alguna vez una película de western, una película de vaqueros, como le llamamos nosotros, que ellos cuando iban a hacer sus transacciones sacaban las monedas de oro y las mascaban, le dan una mascada. Entonces decía, a ver si es oro y le dan una mascada. ¿Tú sabes por qué lo hacen? Alguien dice, a ver, yo voy a tomar mi anillo de oro y le doy una mascada, te podéis quebrar un diente. ¿Por qué? Porque el oro que tú tienes en tus manos, o el oro que se vende comúnmente, tiene una composición de otro metal que le da la dureza. Pero el oro, puro, es blando. Por eso que te digo que las películas mostraban siempre, cuando alguien tomaba, te voy a pagar en oro, entonces prestaba las monedas, pasas para acá, y mascaban la moneda y decía, sí, se hunde el diente es porque es oro puro. Entonces, ¿qué significa? Que el oro en la cabeza significa de que es amoldable. O sea, los babilonios tenían el poder y la capacidad de amoldar la cultura. Los persas eran más estáticos. Los griegos se encendían al tiro. Los romanos duros como el hierro, como columna, fuerte, sólido. Y la fuerza la tenían en las piernas. Por eso que ellos avanzaron, ¿cierto? Y hacían temblar la tierra. ¿Por qué? Porque eran súper como las piernas, pues las piernas rígidas, seguras, caminando siempre hacia adelante. Pero, donde nos encontramos nosotros hoy día, olvídate, pues, hermano. Débiles. Una mitad fuerte, una mitad débil. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a venir la señal, que va a caer ese meteorito, y desde ahí se empieza a contar la nueva era original. Así que mucho que estudiar, amigos. Y bueno, antes de despedirme, les hago siempre la invitación a que cada uno de ustedes también lea, investigue y busque.
Y si tiene alguna duda, no dude en escribir en la caja de comentarios. Estamos leyendo las cajas de comentarios porque hay alguien que puede preguntar si quiere que le sugerimos de repente material extra adicional. Ahí le podemos hacer un video para poder ver cómo guiar, ¿cierto?, en el estudio de la profecía, que es muy, muy importante y sagrada. Bien, en la descripción del video está nuestras redes sociales y también si usted quiere apoyarnos económicamente para seguir dedicando y colocando contenido nuevo, sería de gran ayuda su apoyo en esta área también. Bien, y si se quiere poner en contacto con nosotros, también está el correo de la escuela para que pueda escribirnos también. Bien, así que hermanos, amigos, un beso, un abrazo, nos despedimos y que pueda hacer este video de gran ayuda y lo puedan compartir también. ¿Ya? Muchas bendiciones.